Cambios de estado de la materia. Todos los días vivimos experiencias alrededor de los cambios de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, al ver cómo la cera sólida de una vela encendida se transforma en cera líquida, o al meter un recipiente con agua en un congelador y esperar que el agua se solidifique formando hielo. Estos cambios de estado se presentan al variar las condiciones del ambiente en el que se encuentra la sustancia, ya sea presión o temperatura. Cada uno de los cambios de fase o estado de la materia, aunado a la condición ambiental que interviene en el cambio, reciben un nombre. Fusión es el cambio de sólido a líquido por el aumento de temperatura. La temperatura a la cual sucede el cambio se le conoce como punto de fusión. Solidificación es el cambio de líquido a sólido por disminución de la temperatura. Sublimación es cuando una sustancia gana calor aumentando su temperatura y cambia de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le conoce como sublimación inversa. Ebullición es el cambio de estado líquido a gaseoso por el incremento de temperatura. A la temperatura donde ocurre el cambio se le conoce como punto de ebullición. Evaporación es el cambio de líquido a gaseoso por el cambio de temperatura. La diferencia con la ebullición es que esta es causada por el aumento repentino de temperatura hasta llegar al punto de ebullición del líquido. Condensación es el cambio de gas a líquido por la disminución de temperatura. Licuación es el cambio de gas a líquido, pero por el aumento de presión. Un ejemplo es cuando introducen el gas en los encendedores. Al aumentar la presión, cambia de gaseoso a líquido. Al hacer un cambio en las condiciones del ambiente, la temperatura y presión a la que ocurre el cambio de fase varían. Por ejemplo, el agua puede llegar a su punto de ebullición en menor temperatura si existe mayor presión atmosférica. Estos cambios es posible mostrarlos en una gráfica donde esté representada la temperatura y la presión atmosférica correspondiente y a qué condiciones puede ocurrir un cambio de fase. Mediante esta gráfica también podrás ver que existe un punto, es decir, una temperatura y presión específica, en la cual la sustancia se puede encontrar en los tres estados, la cual es llamado punto triple. Poniendo atención en nuestro entorno, tomando en cuenta diferentes momentos del día y diferentes lugares, podremos comprender mejor los cambios que se dan en relación a los estados de la materia, de acuerdo a las variaciones de temperatura y presión.